Bienvenidas y bienvenidos, amigas y amigos del Museo de Santa Cruz. Hoy en un espacio privilegiado, rodeado por los grecos, parte de los grecos de la dirección del Museo de Santa Cruz, y acompañándonos además don José Peña, a que agradecemos otra vez estar aquí con nosotros, ilustrándonos sobre el tema de la conferencia de hoy. Yo no voy a decir nada más porque le voy a dar paso a Rafael García Serrano, al presidente de la asociación, para que presente al ponente de hoy. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a ustedes por un día más estar aquí en el museo acompañándonos y, como siempre, en ocasiones como esta, pues donde además vamos a seguro aprender mucho. Como recuerdo que este año es el centenario de San Francisco de Asís, por el motivo por el que en la asociación pensamos celebrarlo con esta conferencia. Del profesor Peña González no voy a leer porque sería muy largo. Recordar, muchos de ustedes ya lo conocen de otras ocasiones. Doctor en Derecho, doctor en Filosofía y Letras, doctor en Ciencias Políticas y doctor en Ciencias de la Información. Catedrático ya jubilado de Derecho Constitucional. Es miembro de la Real Academia de Córdoba, de la Academia de Jurisprudencia y Legislación, vinculado en Toledo por la Cofradía Internacional de Investigadores, etc. De las publicaciones lo voy a resumir. Según lo que yo he podido ver, son unos 170 artículos de revista, colaboraciones en otras distintas obras, y sobrepasan también los 30 libros. Creo que con esto queda bien definido el perfil académico y científico de don José Peña. Y como lo que venimos no es a oírme a mí, sino a oírle a él, pues agradecerle que se haya desplazado hasta Toledo. Es un tiempo, como ya estamos disfrutando, entre comillas, de verano, y por lo que se lo agradezco todavía más. Y agradecerle también a ustedes su presencia, su asistencia aquí esta tarde. Como siempre, desde la asociación queremos dar las gracias al museo que nos acoge y que nos facilita, ya que no tenemos el salón de actos, desgraciadamente por culpa de la magnífica gestión de la Junta, pero haciéndole de la necesidad virtud, pues bueno, tenemos este otro espacio que por lo menos estamos rodeados de obras del Greco. Muchas gracias, como digo, al museo y a todo el personal que nos facilita la infraestructura, y de nuevo gracias a ustedes, y vamos ya a disfrutar y aprender. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, gracias por vuestra asistencia. Gracias al Museo de Santa Cruz por invitarme a este acto, y gracias a las exageradas, lamentablemente siempre ciertas, palabras de don Rafael García Serrano. Es evidente que nos conocemos desde hace algún tiempo y de vez en cuando nos gusta engañarnos mutuamente. Hablar aquí y hablar donde estamos hablando
como ustedes comprenderán, yo creo que habría que pagar por hablar aquí. Aquí no es por paguen lo que paguen, tan millonadas, hablar en un sitio como este, en un contexto como este, es un verdadero lujo. Y yo quiero agradecer públicamente ese lujo. Dicho todo lo cual, y como dice un amigo mío, vayamos a lo subrayado, vamos a lo subrayado. ¿Y qué es lo subrayado? Pues lo subrayado hoy es hablar de un señor que se llama Giovanni de Petri, nació en Asís en 1181, 1182, y las fechas posibles, muerto en 2026, y sin embargo, con este nombre, es posible que a muchos de ustedes no le diga nada, pero si se le añade que es San Francisco de Asís, es posible que todos sepan que estamos ante uno de los personajes más importantes de la historia de la humanidad, de la historia de la cultura occidental. Posiblemente haya muy pocas personas en la historia, no ya del mundo civil, sino de la Iglesia en general, que puedan tener ese rango. El famoso Fraticelli, el famoso Polvereda, el famoso hombre que fue capaz de entrar en la historia en un momento terrible para la Iglesia católica. Para la Iglesia cristiana. No hemos llegado todavía a 1517. Todavía Lutero no ha clavado en las puertas de la Catedral de Wittenberg su famosa ruptura de la Universidad Cristiana. Estamos todavía en uno de los siglos más importantes de la historia de la cultura. Porque pocas etapas en la historia de la humanidad se pueden ni medianamente comparar lo que fue la Edad Media. Esa edad que empieza ni más ni menos que con el fin de Roma y que va a acabar con la entrada de la modernidad. Una edad donde se producen tantas y tantas cosas, y todas ellas tan interesantes, que sorprende hoy esa plenitud que fue todos esos siglos, esos 12 siglos de historia que marcaron para siempre el ser de Europa. Se empieza, como digo, con la romanidad, con el fin de Roma, cuando Gibbon, por ejemplo, lo situó en 475, pero antes de eso, un papa ha sido capaz, de lo que no fue capaz un emperador, de tener un bárbaro que cuando quería asaltar Roma. Poco tiempo después, un gran papa, un San Gregorio, tuvo el acierto de fijar en Roma la sede de aquella iglesia que poco antes había sido víctima de las persecuciones religiosas. Situó en Roma la sede de los dominios temporales. Y allí estableció algo que todavía se recuerda hoy y que la repiten todos los que acceden al solo pontificio. Servi Signoribus Dei. Soy el siervo de los siervos de Dios. La última vez que se ha pronunciado esta frase ha sido precisamente con el Papa León XIV. Es una etapa riquísima por todos los conceptos. Surgen las órdenes religiosas, San Benito con su hermana, Guillermo de Molesmes, Guillermo de Aquitania, el Cluny, el Cister, los que van a constituir un poco la estructura sociopolítica de la Edad Media. Va a ser la época terrible, donde por primera vez se ponen en marcha las cruzadas y entre ellas las notas más negativas de la historia de la Iglesia, cuando por fanatismo religioso se mandan miles y miles de niños a luchar contra los musulmanes, siendo degollados en su mayoría. A veces los fanatismos, incluso religiosos, llevan a estas cosas. Esta es la etapa donde la Iglesia está a punto de desaparecer. Aquella Iglesia que en Aviñón ya tiene 4 papas, que no se ponen de acuerdo. Es la Iglesia que es capaz de sustituir la romanidad por una nueva forma política y administrativa, que es el feudalismo. Y es la Iglesia donde, por primera vez, efectivamente, se replantea el tema de la propia existencia de la Iglesia.
Y es en este momento cuando tenemos que situar nuestro personaje. Nuestro personaje es un joven de Asís, hijo de un rico comerciante, hombre apuesto, hombre de gran cultura, que cuando estalla la guerra con Perugia se alista en el ejército boliviano, el ejército de Asís, y es hecho prisionero. Estará un año entero preso de sus vecinos, y cuando sale de sus vecinos, yendo hacia su domicilio familiar, se encuentra una voz de un pobre que le dice: Francisco, por primera vez le llama Francisco, Francisco, tienes que ser el paradigma de la pobreza. Esa es tu misión en esta tierra. Y entonces Francisco se desprende de sus buenas telas, que era hijo de un comerciante de telas, se desprende de su caballo y se dedica y se marcha a un pedacito de tierra que le han dejado los benedictinos y que se llama La Porcíncula. Y allí se dedican exclusivamente a rezar y a intentar imitar al 100% ese consejo evangélico que han oído por la calle. Aquel hombre, y para poder comprenderlo en un personaje en toda su plenitud, lo primero que hay que hacer es algo tan sencillo como situarlo históricamente. Porque cuando llega el momento en que uno de los grandes papas de la Iglesia, tan grande que él y Gregorio VII y Hildebrando, son los únicos que tienen un rosetón en el frontispicio de la Cámara del Senado de los Estados Unidos. Hablo de Gregorio VII, el Papa Hildebrando, y hablo del gran Inocencio III. ¿Y cómo interviene aquí ya Inocencio III? Inocencio III tiene un sueño, el famoso sueño de Inocencio. El sueño es que de pronto la Iglesia se está desapareciendo. La Santa María de Letrán, que era entonces la Basílica Mayor de Roma, no ha llegado todavía al Renacimiento, está hundiéndose, y en ese momento el Papa sueña que aparecen desde el fondo de la tierra, aparecen como dos superhombres que van con la misión exclusiva de levantar aquella iglesia que está a punto de desaparecer. Esos hombres se llaman Francisco de Asís y se llaman Domingo de Guzmán. Cada uno con un tema distinto, cada uno con una misión distinta, pero cada uno con un papel impresionante a la hora de una manera, servir como la argamasa, como el cemento que va a darle forma, que va a darle contenido a esa obra que solamente se puede explicar cuando ha estado a punto de desaparecer si no se tuviera en cuenta una existencia de 2000 años respaldada por la divinidad. Sería imposible hacerlo. Es la única institución del mundo que ha sido capaz de soportar todo ese tránsito, toda esa travesía vital e intelectual. Una travesía vital e intelectual que no ha estado exenta de problemas, por una razón muy sencilla, porque detrás de toda realidad humana existe la realidad poder, y desde el principio de los siglos la gran pregunta es quién manda, por qué manda y cómo manda. Estas preguntas las empezó a plantear un papa llamado Gelasio I. Gelasio I escribió una obra titulada La teoría de las dos espadas, diciendo que la humanidad tenía una especie de poder temporal y una especie de poder espiritual. El problema es quién va a estar de los dos poderes al frente de los mismos. Lógicamente, en un primer momento, puesto que los papas se han hecho cargo de las ruinas del Imperio Romano, son los papas los que reclaman para sí el privilegio de controlar el poder. Y lógicamente se inspiran en temas como el famoso privilegio paulino. Todo poder viene de Dios. Luego, si todo poder viene de Dios, es evidente que el representante de Dios en la tierra tiene todo el derecho del mundo a establecer el nuevo orden. Ese nuevo orden al principio está siendo aceptado por los poderes temporales hasta el punto que, por ejemplo, León III el Magno, en la catedral de Bolonia, va a coronar como rey del Sacro Imperio Romano Germánico, ni más ni menos, al hijo de los últimos reyes de Francia,
de los últimos mayordomos del palacio, es Carlomagno. Pero es el Papa el que le recuerda: tú eres Sacro Imperio Romano Germánico porque yo te pongo la corona imperial. Esta situación se va a mantener hasta el siglo XII-XIII. Hay una lucha latente, descarnada a veces, entre el poder temporal y el poder espiritual. Entre los Stauffen, que eran los emperadores alemanes, y el papado. Y en esa lucha, el von Hildebrando, que la va a llevar hasta sus últimas consecuencias, tiene lugar el famoso episodio de el perdón de Canosa, tiene lugar la expulsión de Stauffen al Papa, que lo condena a Salerno y pronuncia aquella frase ya paradigmática que pronuncia el Papa en el momento de su muerte: amé la justicia y odié la iniquidad, por eso muero en el destierro. Todas estas circunstancias hacen que la tensión entre el mundo eclesial y el mundo espiritual y entre el mundo temporal vaya en aumento. En ese momento tiene lugar, estamos ya en el siglo XII-XIII, una decantación. El mundo europeo se divide en dos grandes mitades. Por un lado, los partidarios de la supremacía del poder papal. Por otro lado, los partidarios de la supremacía del poder imperial. Entre los partidarios del Papa van a estar Honorio de Habsburgo, Egidio Colonna y el gran Policraticus, el gran Juan de Salisbury. Por parte del emperador, defendiendo la primacía y la superioridad del poder temporal sobre el poder espiritual, van a estar dos grandes figuras de la cultura. Uno se llama Marsilio de Padua, el otro se llama Guillermo de Oca, y entre ellos el que fue ilustre rector de la Sorbona durante muchos años, Juan de Handel. Porque en esta época, estos mismos se van a crear las grandes universidades: Bolonia, Oxford, París. Pues bien, esta es la situación que le va a tocar vivir ni más ni menos que aquel joven de Asís. Aquel joven de Asís sigue emperrado, sigue empeñado en llevar a sus últimas consecuencias el tema de la pobreza evangélica. No hay pobreza, no hay posibilidad de una vida cristiana si no se lleva a cabo al mismo tiempo una situación de espiritualidad, de entrega al otro, que es lo que va a dar nuestra pátina, nuestro punto de vista a la cultura occidental, al menos en una serie de años. Francisco inicia su labor. La labor que va a iniciar Francisco es sencillamente, primero, controlar los santos lugares. Intenta ir a Egipto, no lo consigue, porque no le da permiso el sultán, pero se instala en los santos lugares. Desde este momento, los santos lugares serán fruto predilecto de la dedicación de los franciscanos. Son los custodios de los santos lugares. Lógicamente, estos hombres van a llevar a cabo una labor importante porque, de alguna manera, pretenden extender sus ramificaciones no ya solamente en Italia, sino también están presentes en Inglaterra o están presentes en Toledo, a través de Recaredo. El Papa Inocente III va de alguna manera a potenciar la desaparición del arrianismo en España y la aparición y el resurgimiento del cristianismo. Por cierto, también estuvo en España. Estuvo en España porque hay la leyenda de que curó, sanó al hijo de un gerifalte de la Rioja, en Agoncillo, y este hombre, en agradecimiento, le cedió unos terrenos para que allí se levantara el primer convento franciscano de España, en Agoncillo, cerca de Logroño. Lógicamente, Francisco lleva a cabo una importante labor de organización y sobre todo de establecimiento de nuevos parámetros a la hora de la convivencia entre las distintas organizaciones religiosas.
él va a fundar ni más ni menos que 3 grandes órdenes. Una orden de los conventuales, de los Francischelli, una segunda orden de Santa Clarisa, las concepcionistas, y una tercera orden que es ni más ni menos que la orden seglar de los terciarios. Pocas veces en la historia de la civilización se puede sacar una nómina tan brillante, tan importante en el orden de la cultura como la de los terciarios franciscanos. Ahí están, desde un Cristóbal Colón hasta un Galvani, a un Tomás Bacon, a Carlos Borromeo, figuras eminentes en el ámbito de la ciencia, de las artes, como también esta orden franciscana va a aportar al mundo figuras supereminentes como pueden ser San Antonio de Padua, como puede ser Santa María, la creadora de las clarisas, como puede ser San Buenaventura, el cuarto gran padre de la Iglesia, como puede ser ni más ni menos que el último de los grandes. El último grande es Kolbe, el padre Kolbe, que prefiere cambiarse por una víctima de los nazis a cambio de su vida para salvar la gente. Son momentos únicos en la historia de la cultura. Son momentos donde se le ha dado la impronta necesaria para salvar aquella iglesia que estaba prácticamente derruida, que estaba ya fuera de juego por completo, que es la que se recupera y va a tener lugar, dar ese momento de esplendor que va a durar del 1200 y pico, 1226, hasta que en un momento determinado de la historia tiene lugar la ruptura de la universidad cristiana. Pero la acción de Francisco, como la acción de Domingo de Guzmán, no se va a conformar solamente en el territorio nacional. Se va a extender primero por toda Italia. En segundo lugar, coincidiendo con la colonización americana, y no está de más en estos momentos donde se está poniendo en duda con tanto énfasis el papel jugado por España en el Nuevo Mundo, no está de más recordar el papel de los franciscanos en América. Es de justicia, es de estricta justicia, porque los franciscanos no solamente llegaron a América a una labor evangelizadora importantísima, llegaron a América con un afán cultural que ha permitido conocer parte de las culturas precolombinas. Cuando los frailes franciscanos españoles llegaban a América, se daban cuenta que se ponían a predicar en las parroquias y nadie les entendía, porque nadie conocía las lenguas aborígenes. La gran labor de los franciscanos, no muy reconocida, y esto creo que es una injusticia histórica de primera magnitud, es cómo fueron capaces de transformarse en filólogos, cómo crearon los primeros diccionarios bilingües entre los dialectos precolombinos y la lengua española, cómo crearon universidades a veces antes que en España. Recuérdese la que crea el rey Zumárraga, la Catedral de México, o los dominicos cuando crean la Catedral de San Marcos de Lima. Recuérdese el papel que jugaron, muy importante, en la redacción de las leyes de Indias. Recuérdese que posiblemente aquellos mandatos que los reyes católicos habían establecido no hubieran sido posibles si eminentes clérigos de la época no hubieran luchado todo lo posible para mantener, por lo menos, el principio de igualdad por su sola condición de seres humanos. Todo ello conviene resaltarlo sin olvidar, como es lógico, que toda obra humana es una obra que está expensa y que está expuesta a errores y a algunos que otros fracasos, pero que en el cómputo final los españoles podemos sentirnos satisfechos de que gran parte de lo que hoy es América Hispana y lo que es también la cultura española se debe en gran parte a estas órdenes religiosas, porque no olvidemos otra cosa. El arte precolombino es sustituido inmediatamente por un arte de origen monástico. Se crean las primeras catedrales, las
primeras iglesias, los primeros conventos. Y ahí van a jugar los hombres, los partidarios de San Francisco de Asís, van a jugar un papel definitivo. Como es lógico que contribuyan en un papel definitivo en ese momento crucial que es cuando, por una serie de circunstancias, cuando España por primera vez va a perder una batalla de Rocroi en el año 1643 y después va a pasar a segunda figura en la paz de Westfalia en 1648, será España la que en esa división terrible que se va a producir en el siglo XVII va a optar abiertamente por estar al lado de la estructura de lo que se ha venido llamando en la historiografía, sobre todo británica, la decadencia española. Una decadencia que le va a pillar a España un poco a las manos, donde los religiosos van a jugar un papel clave. Piensen ustedes que el siglo XVII español, sin la presencia ya no solo de los franciscanos, sino de los dominicos y de los jesuitas, hubiera sido impensable de entenderla como hoy la estamos entendiendo. Y no está de más también recordar que en una ciudad en la que estamos, en Toledo, en un lugar como el que estamos ahora mismo, el Museo de Santa Cruz, en un lugar donde aquí nació un gran rey, un rey que también tiene un rosetón, lo mismo, paisano vuestro, Alfonso de Aesabio, lo mismo que mi paisano, ni más ni menos son Maimónides, también en el Capitolio de los Estados Unidos, aquí, al lado de aquí, se hace también, ahora 800 años, que alguien, un rey santo, llamado Fernando, inspirado en gran parte por su obispo Jiménez de Rada, tuvo a bien crear esa maravillosa obra de arte y de religiosidad que es la Catedral de Toledo. Por tanto, estamos en un momento crucial, en un momento donde hay que reivindicar cosas, procurando lógicamente reconocer los errores cometidos, pero donde nunca podremos dejar de reconocer el papel fundamental jugado por las órdenes monásticas españolas y de un modo muy importante por aquella donde ahora se cumple ni más ni menos 800 años, y le dieron su impronta, su estilo, su forma especial de ser, una manera de entender la realidad española que la tenemos a nuestro alcance y que podemos y debemos sentirnos muy orgullosos de ella. Nada más, gracias por vuestra respetuosa atención. Nos habla un poco de la vida de San Francisco, no sé, La vida de San Francisco es, en esa juventud, un hombre de una familia adinerada, el padre un brillante comerciante de telas, de los que estaban un poco al frente de lo que es la historia de Italia, que eran ciudades-estado, se llamaba el Podestà, y que lógicamente observa extrañado que su hijo abandona la actividad comercial para dedicarse primero a la guerra y una vez que viene de la guerra cambiar radicalmente su vida. Esta vida tan radical es una vida que está presidida exclusivamente por una idea, la idea de la pobreza. Lo que va a ser el ADN de la espiritualidad franciscana es fundamentalmente la idea de la pobreza. Ellos se sienten desde el primer momento muy unidos. Hay un dato muy significativo que me llamó mucho la atención cuando el Papa Honorio III decide crear legalmente, porque no sé, hasta entonces había tenido un reconocimiento, digamos, puramente oficial, pero no había habido reconocimiento oficial de la orden. Cuando lo reconoce oficialmente Honorio III, lo que hace es hacer o establecer que en la tau, la famosa tau de los franciscanos,
es decir, la última letra del alfabeto, entendida en el sentido de que es la última letra, porque al ser la última es la letra de la renovación desde el principio. Eso es un poco la idea del franciscanismo como estructura mental que te permita equipararte imitando a Cristo, siguiendo su ejemplo desde el primer momento. Yo creo, hasta ese momento, hasta que él ya se incardina en la Porcíncula, cuando al poco tiempo recibe la visita de Santa María, la futura Clarisa, es cuando ya ahí se dedica exclusivamente primero a la oración y luego a la predicación. Los conventuales, que es la orden que se dedica en primer lugar a hacer una especie de predicación por las ciudades italianas, las conventuales van a dedicar gran parte de su actividad religiosa al trivium y al quatrivium. De hecho, eso lo pudieron poner de manifiesto precisamente Hispanoamérica. Sin embargo, el poder de la orden se extendió tan rápidamente por todo el mundo que eran, por ejemplo, todos los reyes de España, Austrias, todos eran terciarios franciscanos. Era muy frecuente que en la corte de España hubiera siempre un franciscano en papeles destacadísimos dentro de la iglesia. Eso en un momento en que ya estaba controlando Trento la orden de los jesuitas. Pero sin embargo nunca perdieron su papel importante, decisivo, a la hora de configurar el panorama religioso en la España del XVII. Por lo tanto, la vida de predicación, vida de entrega, vida de fraternidad, vida de imitar a Cristo, tú tienes que ser como yo. Y llega un momento en que si tu única persona, la única persona con la que tienes que contraer matrimonio es con la Iglesia. Tienes que entregarte de tal manera a ella que seas como una y la misma cosa. Esa es un poco la trayectoria que va a seguir en un primer momento San Francisco de Asís. Hoy está muy presente en prácticamente todo el mundo, por supuesto en los santos lugares, como custodio de los santos lugares, y por supuesto en Hispanoamérica, donde todavía tiene un peso específico muy importante. Sí. Buenas tardes, muchas gracias. Quería preguntarle esencialmente las diferencias que existen entre Domingo de Guzmán y Francisco de Asís. Ha hecho una pequeña cita de Domingo de Guzmán, pero me gustaría que me dijera algunas diferencias esenciales. Sobre Domingo de Guzmán. Y Francisco de Asís, siendo dominicos y franciscanos. Fueron dos órdenes diferentes, importantes ambas, porque hay Inocencio III que se acuerda de los dos. Cuando la Iglesia, la imagen que tiene del sueño de Inocencio III es: he despertado viendo cómo la Iglesia de San Juan de Letrán se está hundiendo. Y cuando ya está casi a ras de tierra, cuando ya está casi hundida, aparecen de pronto dos gigantes para levantarla. Uno se llama Francisco, otro se llama Domingo. Eran personas muy diferentes, muy distintos en su comportamiento personal, en su formación profesional. Domingo mucho más preparado, Domingo un hombre que se ha educado en Bolonia, que tiene una gran preparación, que ha vivido a fondo la orden religiosa, y en cambio, digamos que hay en todo mucho más original Francisco. Domingo efectivamente coge la herencia de toda esa orden monástica que, partiendo de San Benito y su hermana Santa Escolástica, cuando se establecen en Montecassino, luego han seguido con Roberto Molernes y luego han seguido con Guillermo de Aquitania, en Cister y en Cluny, de alguna manera ellos han seguido el camino del Tresado y Domingo lo ha seguido también. Sin embargo, curiosamente, Francisco en esto parte casi de cero, y parte de cero en una estructura que sería la que daría esa impronta que de alguna manera a mí me recuerda mucho a los agustinos. Me recuerda mucho a los agustinos porque también parten de una circunstancia que no es
formar parte, como formaba parte Domingo de Guzmán, de parte de la aristocracia castellana de la época. Ellos parten de una estructura mucho más humildes, mucho más modestas y mucho más presididas generalmente y casi siempre por la idea de la pobreza. Pero vamos, como españoles nos podemos sentir muy orgullosos porque, entre otras cosas, además los dominicos desde el primer momento reivindicaron algo que nadie quería, reivindicaron el control de la Inquisición. Cuando la Inquisición surge, los primeros que lo reivindican son ellos, pues entienden que es la única manera que se puede de alguna manera poner freno a las distintas herejías que vuelven a subir. Porque dice usted, el problema cuando Osio, un ilustre cordobés, accede a presidir el Concilio de Nicea, y el Concilio de Nicea, la gran ventaja que presenta es que aquella religión que ha sido castigada, perseguida y que no ha podido hacer la competencia a las distintas religiones del mundo pagano romano, al final acaban imponiéndose. Hay un autor alemán, Walter Waller, que dice que la gran novedad del tránsito de la romanidad a la cristiandad es cuando se consigue que la religión que ha estado perseguida hasta este momento se transforma en la verdaderamente dominante y la que va a servir un poco para ser la argamasa del imperio. El imperio romano no habría podido subsistir 1000 años como subsistió en Oriente si no hubiera sido por esa argamasa, por esa especie de cemento que le dio la Iglesia cristiana al principio a la estructura política de lo que había sido el gran imperio de Roma. He comentado antes la relación entre Recaredo y Francisco de Asís, que llevan ahí casi 6 siglos ahí en cuanto que influyó. No, pero no fue San Francisco el que influye en Recaredo. El que influye en Recaredo es el Papa Gregorio el Magno. Es el que manda enviados especiales a Inglaterra y manda enviados especiales a Toledo, a vuestra ciudad. Y los manda porque aunque aquí ya estaba en forma, estaba actuando Leandro e Isidoro, sobre todo, cuando logra la conversión de los arrianos al cristianismo, esto siente el refuerzo directamente desde Roma, si no hubiera sido imposible. Y el Papa Gregorio desde el primer momento tiene un afán evangélico, un afán de salir de los límites de lo que era entonces Roma, porque el Papa ese pone a Roma como centro del poder cristiano. Pensar que San Pedro no existe hasta el siglo XV, ya el primer Trecento italiano empieza ya un poco la construcción de lo que luego va a ser la gran basílica de San Pedro, que al mismo tiempo fue la causante de la ruptura de la cristiandad. Sí, se suele ignorar que la misma instancia que de alguna manera permite hoy contemplar esa maravilla que es San Pedro, es la que provoca, a través de las 95 tesis que Martín Lutero clava en las puertas de la Catedral de Wittenberg, es la que permite la ruptura de la universidad cristiana. Sí. Esa opción que tiene la orden franciscana desde el origen por la pobreza, aunque en un primer momento Inocencio III, como bien explicas, apoya en las dos órdenes de predicadores, ¿no? De la orden dominica, la orden franciscana, pero a lo largo de la historia de la orden franciscana debía haber tensiones en varios momentos, ¿no? con el papado, por esa opción tan por la pobreza, o fue siempre una relación más... Dentro de la propia estructura eclesial, no es la primera vez que dentro de la misma Iglesia han tenido lugar movimientos contra el poder papal. De hecho, el más importante de todo ello, muy estudiado en los textos de derecho constitucional, es la teoría conciliar. La teoría conciliar la defiende una de las mejores cabezas
de la Iglesia de todos los tiempos que se llama Marsilio de Padua, autor de una obra importantísima titulada El Defensor Pacis. ¿Qué es lo que dice Marsilio sobre el poder papal? Marsilio, desde el punto de vista religioso, no entiende que una sola persona sea la que controla todo el poder dentro de la Iglesia, que es ya una gran institución. Y entonces establece la llamada teoría conciliar. Si el emperador manda por la curia imperial, ¿por qué el Papa tiene que ser él solo el que manda? Y establece una teoría en virtud de la cual el poder se reparte entre el Papa o los obispos. Es decir, el Papa con un concilio. Lógicamente los papas, en cuanto se dieron cuenta del peligro que ello implicaba, lógicamente procuraron por todos los medios evitar esto, porque era una manera de disminuir su poder hasta entonces absoluto, por una razón muy sencilla, por aquello que ya decía el Papa Gelasio I: si todo poder viene de Dios, si Dios tiene un representante en la tierra, lo lógico es que el hombre que representa a Dios en la tierra sea el máximo poder de la tierra. Eso es una estructura, una cristiana, tiene toda la explicación y toda la lógica del momento. Esto es lo que explica, por ejemplo, la condena de Enrique Stauffen, cuando le obliga a ir de rodillas al Papa, a Canosa, a pedirle perdón al Papa. ¿Por qué? Porque el Papa utilizaba un arma muy frecuente, que es el arma de la excomunión. En una sociedad cristiana, si tú utilizas la excomunión de sus líderes políticos, significa que los cristianos no tienen por qué obedecer a una persona que carezca de esa legitimidad. Y esto, lo que pasa es que Enrique Stauffen, que ya estaba en un momento evolutivo de pensamiento, en un momento evolutivo, una vez que ya ha engañado al Papa y ha confirmado que está dispuesto a aceptar su perdón para volver a recuperar el poder, lo que hace es mandar un ejército a Roma, sacarle al Papa de Roma, llevarlo a Salerno, y ahí es donde tú pronuncias aquella famosa frase. Pero evidentemente el poder, sea papal, sea imperial, el poder siempre tiende al control. Y lógicamente de eso no se libran ni las entidades eclesiásticas ni las entidades civiles. O sea, ¿sí? Piensen en una cosa: el Sacro Imperio Romano Germánico, que crea el Papa León III en la Navidad del año 800, desde Bolonia, ese imperio, ¿sabe cuándo termina? En 1805. Y termina de una forma muy peculiar. Cuando Napoleón en Notre Dame pretende proclamarse emperador, citan a Pío VII para que sea el Papa el que le corona, lo mismo que habían hecho antes con Carlomagno. Pero cuando se está acercando el Papa con la corona imperial para ponerla sobre las sienes de Napoleón, Napoleón de pronto se la arrebata enérgicamente, dice: no, la corona me la pongo yo. Porque se ha producido, estamos en el año 1605, se ha producido un proceso de secularización en la historia de la cultura europea, que lógicamente aquello ya no tenía mucha lógica. Lógicamente, y seguimos en lo mismo, la teoría del poder. ¿Qué hace Napoleón cuando le arrebata la corona imperial a Pío VII? Lo que hace es una cosa muy sencilla: acaba con el Sacro Imperio Romano Germánico y crea el Imperio Austrohúngaro, con una mentalidad y una finalidad evidente: volver a contraer matrimonio con la María Luisa, la hija del emperador de Austria. Sería la segunda esposa de Napoleón y la madre del aguilucho. Muchísimas preguntas.